Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Hoy desde el BAM con dos conversaciones que nos parecen necesarias y urgentes y que hemos tocado antes desde otros escenarios. Primero vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en la reconstrucción de documentos o archivos audiovisuales que está implementando la Fundación Patrimonio Fílmico de Bogotá, y después vamos a hablar de la guía Gritemos Corte, una guía de cuidado y prevención de violencias en el entorno laboral audiovisual. Esto está corto pero sustancioso, así que quédense y arranquemos. Hoy desde el BAM, junto a Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Alexandra, bienvenida a De Vital Importancia. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Es la primera vez que nos sentamos a hablar con el patrimonio fílmico y vamos a hablar de la memoria desde el futuro casi, porque muchas veces en nuestras imágenes mentales, siempre que hablamos de memoria y siempre que hablamos de patrimonio, pensamos como en escala de grises o en sepia. Y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en el manejo de archivos. Alexandra, yo quisiera que empezáramos hablando de cómo has hecho tú, junto a tu equipo, la lectura del pasado a partir de la inteligencia artificial que nos habla sobre todo del futuro. Bueno, yo siempre he sido, voy a hacer una reflexión más general inicialmente, yo siempre he sido una persona muy proactiva en lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías al servicio de las instituciones y de las organizaciones. Es decir, siempre he estado como en la línea del medio, porque muchas veces las nuevas tecnologías tienen como una cierta resistencia por parte de las organizaciones, por parte de las personas, y yo siempre trato como de hacer un análisis de, oiga, ¿qué nos sirve de estas nuevas tecnologías? Más bien, no las miremos con temor, miremoslas, obvio, con respeto, con necesidad de un conocimiento, de un manejo de esas tecnologías, pero miremoslas también propositivamente en cómo ponemos a las tecnologías a jugar de nuestro lado. Así que cuando empieza hace ya algunos años a empezar a manejarse de manera mucho más proactiva, mucho más intensa el tema de la inteligencia artificial en el marco del ecosistema digital, en el marco de la producción audiovisual, empezamos nosotros en paralelo a decir, bueno, y nosotros como archivos que hacemos un trabajo permanente de digitalización, que hacemos un trabajo permanente de catalogación, ¿cómo vamos ahí? Es decir, ¿qué tipo de relacionamiento tenemos con estas nuevas herramientas? Algunas no son tan nuevas, algunas son viejas. Sí, o sea, yo a veces digo, la inteligencia artificial no es tan nueva. No. La verdad es que en los últimos años quizás ha tenido mayor auge, pero no es algo tan nuevo. Entonces empezamos a investigar sobre herramientas que pudiesen ser útiles para el archivo, y en ese sentido ver la inteligencia artificial como un mecanismo a partir del cual podemos hacer más eficiente nuestro trabajo. Entonces fíjate que también un gran reto que tiene que ver con la pregunta que me has hecho, un gran reto que yo he tenido en la fundación como cabeza de la entidad es lograr que se deje de pensar en los archivos solamente en el pasado. Sí, hay siempre una mirada excesivamente nostálgica del archivo, excesivamente retrospectiva del archivo, y de alguna manera los archivos son seres vivientes, digamos, están vivos, y los archivos alimentan también las producciones audiovisuales contemporáneas. Totalmente, del presente. Eso me parece muy interesante, Alexandra. Entonces, como romper un poco ha sido también un reto, como diciendo, oiga, es que los archivos tienen centros de almacenamiento digital, que es tecnología con todos los juguetes, para permitir que la gente acceda de una manera más fácil al material que se ha digitalizado. Es que los archivos hacen hoy uso no solamente de los discos duros, eso ya quedó un poquito en el pasado en términos de la tecnología, pero hacen uso de las cintas LTO, tenemos que tener un MAM de gestión, o sea, hay una cantidad de cosas que hacen parte de las nuevas tecnologías o de tecnologías más contemporáneas que tienen que ver con los archivos y que tienen que hacer que rompamos esa mirada tan del pasado frente a los archivos y que entendamos que los archivos son vivos, hacen uso de las nuevas tecnologías, nos hablan también de la explicación del presente, porque es que
finalmente con un archivo audiovisual que habla de la historia de un país, ¿qué hacemos? Pues entender el presente. Totalmente, no, pero yo creo que pasa lo mismo como con estos conceptos gigantes de la memoria, ¿no? Pensamos que la memoria es el pasado, pensamos que las historias que hacen parte del patrimonio son del pasado, e incluso nuestra lectura del patrimonio es esa, ¿no? El patrimonio son las esculturas quietas de Simón Bolívar en la plaza, ¿no? ¿Cómo entender y traducir también desde el lenguaje la idea del patrimonio? Que es, por ejemplo, una pregunta que a nosotros nos ha guiado un montón de vital importancia. ¿Cómo explicarle a la gente que el patrimonio es el presente y es la ciudad que habita también? A mí me parece que un primer elemento clave para eso es lograr que haya un conocimiento de ese patrimonio y una apropiación de ese patrimonio, porque es que pues un primer inconveniente es que la gente no conoce su patrimonio, entonces pues si no lo conoce, ni idea, no hay que buscar. Pues no hay cómo ni siquiera lograr que haya una identificación con ese patrimonio. Pero cuando yo logro ver una película de la década de yo Alexandra, logro ver una película de los años 30 en Bogotá, y entonces veo la carrera séptima y veo la panadería Florida, cómo era en ese momento. Entonces yo de una me conecto porque yo digo, mi abuela era bogotana, me hablaba del Florida cuando yo era pequeña, así era cuando ella estaba viva. O sea, hay una cantidad de cosas que conectan de manera afectiva y emocional con el patrimonio, pero de alguna manera yo siento que cuando uno le pone esa carga, entiende uno de qué está hecho, y así pasa con el país, ¿no? Es decir, esta es mi historia, esto es mío, me pertenece como parte de mi historia. Y un poco si lo llevamos, si sacamos el ejemplo, si lo extrapolamos a lo social, pues cuando un pueblo se ve identificado en un corto, en un largometraje, en una película de ficción, en un documental, de alguna manera siente que ese es su patrimonio, que es suyo, que es su territorio el que está allí, que son sus personajes los que están allí retratados, ya sea en ficción o en documental. Entonces, creo que una primera parte fundamental tiene que ver con la circulación de el patrimonio y que la gente pueda acceder a él, porque si no, no hay cómo identificarse y no hay cómo lograr esa apropiación de la que hablas. Volvamos, Alexandra, un poco al primer punto, y es cómo ha ido funcionando con ustedes la inteligencia artificial, pero antes de hablar de las funciones que ha cumplido en digitalización, almacenamiento, colorización, hablemos de ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo es la inteligencia artificial que ustedes usan? Porque parte de la conversación de ahora, digital en el presente, es el miedo que le tenemos a la inteligencia artificial, ¿no? A mí me parece que es un miedo entendible, pero finalmente la inteligencia artificial son softwares. Exacto. O sea, son software que tienen la capacidad de aprendizaje, entre comillas, porque hay cosas que no van a aprender y que tiene siempre que el ser humano alimentar, pero no son sino herramientas tecnológicas con las que tú puedes hacer A, B o C, distintas funcionalidades, pero es un software, o sea, como los que han existido hace 1000 años. Lo que pasa es que es un software que tiene unas características especiales frente a las que tú puedes manejar una obra audiovisual en las distintas funciones que seguramente vamos a hablar. Entonces, un ejemplo, nosotros hoy estamos haciendo presencia en festivales nacionales e internacionales, entonces cuando vamos fuera del país nos dicen, ¿y está en inglés? No lo tenemos en inglés. Ok, subtitulación. ¿Sí? Antes era un servicio que se contrataba externamente, etcétera, etcétera. Hoy la subtitulación podemos hacerla vía inteligencia artificial y hace que nuestros documentos audiovisuales puedan ser conocidos en diferentes idiomas. Obvio, siempre tienes que hacer una revisión final porque la traducción de la inteligencia es literal. Ya. Es literal, entonces tú le dices, en lenguaje coloquial hay un mija, y entonces él te traduce my daughter. Sí, entonces tienes que echar una revisión final que te permita afinar esos elementos de inteligencia artificial. Pero digamos que yo explicaría simplemente que está compuesta como por una serie de herramientas tecnológicas que te permiten unos trabajos que implican un aprendizaje por parte de la máquina. Un aprendizaje, pero no una capacidad de pensar. Claro.
hemos hablado de cómo estos softwares existen hace un montón, ¿no? Walt Disney los usó hace un montón de tiempo con animación y tal vez nuestra relación, incluso desde el desconocimiento, es de la capacidad de crear imágenes del futuro, ¿verdad? Que tienen como de hacer avatar, que tienen las inteligencias artificiales, pero hablemos de las funciones que ha cumplido en un archivo, son distintísimas. Exacto, obvio. Por ejemplo, que son vivas y hablan del obvio, presente. Mira, subtitulación, clarísimo. En los años 70, por ejemplo, podía haber películas cuando las digitalizamos que nos damos cuenta que cuando llegamos a postproducción, que ya se hizo la captura y vamos a hacer todo el tema de restauración digital, nos damos cuenta que aparece el boom, ¿sí? Aparece pedacito del micrófono y uno, ups, se fue. La típica. Claro, la típica. Entonces, ¿tú qué puedes hacer vía inteligencia artificial? Lo hacías antes, lo que pasa es que lo tenías que hacer manual, pero puedes hacer edición. Oiga, donde usted vea este objeto, me lo borra. Chao. Chao, boom. Entonces es fantástico. Mucho más fácil también, exactamente. Insisto, eso lo podías hacer, pero pues era más complicado. Ahí llegamos a otro elemento que seguramente no nos vamos a adentrar, pero que hay que mencionar y es un tema del manejo ético de la inteligencia artificial, porque claro, tú puedes desaparecer no el boom, sino un personaje de una obra y decir, fulanito de tal no estuvo en ese lugar, en una rueda de prensa, por ejemplo, wow. ¿Me entiendes? Entonces, pero también cuando la gente habla de la ética y la inteligencia artificial, yo digo, pero es que la ética es la ética, con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, antes, hace 20 años, hace 30, en el audiovisual, ¿me entiendes? En la política, en la vida. En la vida, ¿me entiendes? Claro, la inteligencia artificial podría potencializarte algunos riesgos, pero la edición la podías hacer antes, ¿me entiendes? Solo que te potencializa el riesgo en la medida en que es más fácil, más expedito, etcétera. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, colorización, pero hay que hacer un trabajo súper concienzudo para que los azules se distingan y no todos los azules son iguales del cielo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un proceso de restauración digital con los directores, por ejemplo, el director y el director de fotografía se pueden sentar y decir, ese cielo no es Medellín, es muy Bogotá. Wow. Porque son unas tonalidades diferentes entre el calor y el frío. Claro, sí, totalmente. Entonces, eso es un trabajo que necesita también el ojo del experto, ¿no? Claro, y de la gente. Y no es una cosa que pueda hacer la máquina. Tú le puedes enseñar, pero tienes que estar muy... Es decir, hay cosas que todavía yo siento que la inteligencia artificial no logra y no creo que lo vaya a lograr. Algunos elementos. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros? Por ejemplo, nosotros podemos escalar la calidad de la digitalización. Uno puede digitalizar en estándar, puede digitalizar en HD, puede digitalizar en 2K, puede digitalizar en 4K, puede descargar. El escáner que acaba de adquirir la fundación puede digitalizar hasta en 6K, wow, que es una resolución impresionante. Pero vía inteligencia artificial tú puedes cambiar de HD a 2K. Sí, y lo puedes hacer. Seguramente perderás algunas cosas dentro de ese proceso, pero lo puedes hacer. Entonces fíjate que hemos hablado de colorización, hemos hablado de escalamiento, hemos hablado de subtitulación. Digamos, hay seguramente un universo que estamos aún explorando. Otro ejemplo, nosotros en permanente no solamente digitalizamos, sino que catalogamos, es decir, vamos asociando una información a eso que digitalizamos, porque a mí no me sirve de nada digitalizar si yo no sé qué hay ahí, qué hay en ese archivo. No, tengo que poner Rock al Parque 1999, celebración de los 10 años con participación de tales artistas, qué sé yo, Parque Simón Bolívar. ¿Sí? Estoy diciendo el lugar, los participantes, estoy incluyendo una data a ese archivo que ya fue digitalizado, que ya está en digital, que ya está perfecto. Nosotros estamos trabajando en un proceso de catalogación básica a través de inteligencia artificial. Eso sí que es interesante porque la catalogación es vital para que la gente pueda acceder al material. Yo puedo tener todo en digital, pero si no tengo buscadores que me permitan que la gente entre y diga Rock al Parque 2023. Y entonces, busca, miren, ahí están los archivos de Rock al Parque 2023.
Entonces, por ejemplo, en catalogación, que aún nos falta, estamos también trabajando en cómo podemos vía inteligencia artificial empezar procesos de catalogación. Entonces yo creo que habrá muchas más opciones que se abran a futuro. Estamos en el proceso de ver las herramientas, de interiorizarlas, de ver cómo funcionan en la práctica, si nos sirven, si no nos sirven. De pronto a futuro podríamos decir lo de la colorización no, porque coloriza muy estándar, o qué sé yo, no lo sé. Lo que estoy diciendo es que habrá que ir evaluando todas esas herramientas, a ver con cuál nos quedamos y con cuál no. Pues ahora de pronto haber algunas que digamos, no, de pronto no, esa no. Alexandra, de lo que han hecho hasta ahora, ¿qué han aprendido gracias a esta herramienta para hacerlo mejor en el futuro? Al momento de hacer, al momento de catalogar, ¿qué es lo que nos enseña también la inteligencia artificial para hacerlo mejor en el futuro? ¿Hay alguna enseñanza o eso sigue ahí andando? Yo creo que la enseñanza es más filosófica, ¿no? Es más conceptual y es como siempre tú puedes poner a jugar las cosas de tu lado. Es más como no hay que pelear ¿no? No hay que resistirse hay que conocer e interiorizar y poner a jugar de tu lado. Cerremos esta entrevista, Alexandra, contándole a la gente cuál es tu joya favorita de la colección del patrimonio. Una cosa que te guste ver, te repitas y quisieras compartir con la gente. Pues es un archivo realmente, creo que es el archivo más importante que tiene la fundación, que es el archivo Acevedo. Y la familia Acevedo, para que entendamos la dimensión, pueden ser como los Lumière colombianos, es decir, son una familia que hicieron cine durante casi 40 años, con una diversidad impresionante. Yo veo Archivo Acevedo del Chocó, Archivo Acevedo de Cartagena, Archivo Acevedo de la guerra con el Perú. Entonces uno dice, si hoy es difícil ir al Chocó, si hoy es difícil o tiene una logística, yo no me imagino lo que esto era en la década del 40 tal. Entonces mi archivo favorito es el Archivo Acevedo. El Archivo Acevedo fue declarado Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe hace algunos años, y eso lo que implica es que es un archivo muy importante, porque este proceso que es declarado por la UNESCO, cuando se hace o cuando se desarrolla, debe tener aval de otros archivos, como otros archivos que te digan, oiga, es que ese archivo es muy importante, es el archivo y merece ser parte de Memoria del Mundo. ¿A dónde queremos llegar nosotros ahora? Que sea Memoria del Mundo, no solo Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe, sino que sea Memoria del Mundo. Y bueno, tenemos que caminar hacia allá. Alexandra, muchas gracias por hablar con nosotras en De Vital Importancia. Muchísimas gracias a ustedes, y es de vital importancia estar aquí compartiendo con ustedes este tema, que a mí me parece que es un tema que todo el tiempo da de qué hablar y que seguramente dará mucho más. Gracias. ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Seguimos en el BAM y vamos a hablar ahora de Gritemos Corte, la guía de cuidado y prevención de violencias que se ha publicado recientemente para poner sobre la mesa una conversación en torno a las formas en las que funciona la violencia en el sector audiovisual, y para hablar de eso nos acompaña Paula, que hace parte de la Comisión Fílmica de Bogotá. Hola a todos. Paula, bienvenida a Vital Importancia. Bueno, muchas gracias, María, por esta invitación. Muy honrados desde la Comisión Fílmica de Bogotá y del Instituto Distrital de las Artes. Paula, esta guía está dividida en 8 capítulos que desde muchas miradas lo que hace es hablar de la historia, de los movimientos, hace un balance también del sector y propone unas rutas para disminuir las violencias adentro del sector audiovisual. Quisiera que empezáramos hablando del primer lugar o el primer momento histórico que plantea la guía, y es el Me Too, ¿verdad? Toda esta conversación grandísima que se gestó gracias a una activista, actriz,
y quisiera que lo hiciéramos mucho más local. ¿Cómo empieza la conversación de este tipo de violencias en Colombia? Bueno, pues a raíz del movimiento Me Too, pues como lo dijiste, esta actriz Tarana Burke en el 2006, pues ella empieza a intentar como empezar a visibilizar, un poco cansada de ver estas violencias, también de haber sido víctima de estos acosos, de estos abusos, y pues tienen que pasar casi 7, 8 años para que este proceso que ella venía haciendo de a mí también me ha pasado, coja resonancia, y ha sido todo un proceso de empoderar a las mujeres y de hacerles saber que pueden decir las cosas sin miedo. Y pues en el 2017 se hace súper viral finalmente, después de muchos años de activismo de esta actriz. En el 2017 se hace viral Me Too porque muchas actrices, productoras, mujeres de la industria audiovisual empiezan a hacer acusaciones en las redes sociales contra el productor de cine Harvey Weinstein. Entonces, en medio de todo este rastreo, de todo lo que empieza a contar, digamos, en la industria de Estados Unidos, las mujeres de Estados Unidos, parte de la industria audiovisual, sobre el tipo de acosos y abusos sobre los que estuvieron sometidas por este productor, pues se rastrean más de 80 acusaciones. Entonces, este tipo de acusaciones venían de todo tipo, desde acoso sexual hasta ven, te coqueteo, tú, digamos, me sueltas algo y yo te meto a esta industria tan difícil y tan competida, ¿no? Era un poco como un intercambio sexual a favor de que tú entres a una industria que mayoritariamente, históricamente, ha sido una industria liderada por los hombres. Digamos que para esto está cambiando y creo que pues tenemos que sentirnos muy afortunadas, pero sobre todo honrar el trabajo de las mujeres que hace muchos años vienen trabajando en hacer que esta industria sea más equitativa y que sea más inclusiva, pues en que realmente, si ustedes ven la mayoría de las películas, los cargos directivos, director de foto, director de sonido, director artístico, son hombres. Y digamos que las mujeres sobre todo hemos ocupado un rol más en la dirección de arte, claro, y el maquillaje. Porque las mujeres están organizadas, están lindas. Exacto. Claro. Entonces, digamos que este es un antecedente muy importante para la industria a nivel, pues digamos, en todo el mundo. Y pues localmente, esto, pues el Me Too, puntualmente en la industria audiovisual, pues local y nacional, hace que pues las mujeres nos demos cuenta que también hemos estado sometidas, ante estas prácticas que habíamos normalizado completamente saber que un director podía, digamos, chantajearnos un poco por nuestra belleza para poder ser parte de esto, y esto era algo que simplemente normalizábamos y que no sabíamos que estábamos así, sino era una cosa de, pues así funciona la industria, y como así funciona la industria, pues entonces todas lo aceptamos. Uh-huh. Parece una obviedad, Paula, pero yo creo que es importante que recordemos que esto obedece a la sistematicidad, ¿no? Sobre las mujeres se ha ejercido violencia sexual toda la vida, porque el mundo fue diseñado para los hombres, sorpresa. Nos estamos dando cuenta todavía en el 2023. Y quisiera que habláramos también de la forma en la que empiezan a articularse esas conversaciones, porque claro, los entornos digitales han sido importantes para que estas noticias se hagan virales, pero yo creo que para todas en algún punto ha sido frustrante ver cómo se habla de los casos, ¿no? De Weinstein y de un montón de gente, pues de hombres, por muy corto tiempo, ¿no? Parece que la conversación también está supeditada a la viralidad, pero una vez cae la tendencia de Twitter, ¿cómo seguimos hablando de abuso y violencia? Bueno, pues justamente ahí es muy importante reconocer el trabajo que han hecho todas las mujeres y cómo se han organizado las mujeres del sector. Yo creo que uno de los sectores más organizados, por lo menos como en el mundo de las artes acá en Colombia, pues es el sector audiovisual y es el sector del cine. Y a mí me parece que es muy importante reconocer cómo se organizaron y cómo se han venido organizando las mujeres del sector para empezar a, por lo menos, poner en circulación conversaciones y preguntas incómodas. Entonces aquí pues digamos que Musa, que es un movimiento de mujeres del sector audiovisual, a raíz de todo esto, a raíz pues de que muchas mujeres del sector
anónimas o no anónimas, han salido a decir, a mí con tal director me pasó esto, a mí con tal otro me pasó lo otro, este director no hace más que gritar en el set, siempre se la pasa teniendo piropos, así como, digamos que más allá de que sea solo uno, fue evidenciar prácticas que han sido transversales en la industria. Y Musa aparece y hace un rastreo sobre todo de cuáles son las condiciones laborales que hemos tenido las mujeres dentro de la industria, cuál ha sido el nivel de representatividad que nosotras como artistas tenemos dentro de esta industria tan fuerte, pues que es el cine, y publican un estudio en Killary Cine Lab, donde intentan trazar una línea en los últimos 60 años del cine nacional colombiano. Las mujeres solo han estado representadas por un 28% de productoras, 23% de montajistas, 17% de guionistas, 10% de sonidistas, 6% directoras de fotografía y 13% directoras. Entonces, este estudio obviamente, pues al ser publicado y el resto de mujeres de la industria, al ver que unas mujeres tan juiciosamente se organizaron y quisieron estudiar y hacer un análisis muy juicioso frente a los datos pues, que nos arroja el escenario nacional, pues esto hizo que muchas dijéramos, wow, acá está pasando algo, acá hay unas conversaciones importantes para darnos, no solo se pueden quedar en lo digital, tienen que ocupar los escenarios formales, como por ejemplo desde donde estamos en este momento, que es el BAM. Mañana de hecho hay una charla del impacto de las mujeres en la industria audiovisual. Esto no puede quedarse solo además en una conversación de Twitter, que si bien es muy valiosa, que uno como mujer pueda salir a decir, a mí también me está pasando esto. ¿Cómo hacemos que esto realmente cobre un sentido y se instrumentalice? Claro, en la práctica, por supuesto. Entonces ahí aparece Rexisters, que el trabajo de Rexister también ha sido muy importante porque ellas han organizado, por ejemplo, a todos los cargos técnicos, más que los cargos directivos, es todas las mujeres técnicas que sueñan con dirigir y les toca entrar, digamos, como a todos, esto digamos que no es un asunto de género, esto es un asunto de industria, pero como todos entrando a recoger un cable, digamos. Claro, hacer camino, que llaman románticamente. Hacer camino, pero es cómo haces camino sin permitir el acoso, sin permitir la violencia, sin permitir el abuso dentro del ejercicio de tu rol profesional. Entonces, digamos que esos son como dos, o sea, digamos, en el reconocimiento que hay que hacer de la organización que han tenido las mujeres, estos dos movimientos han sido muy importantes dentro de la industria nacional. Pablo, hablemos también de la forma en la que las mujeres todo el tiempo nos tenemos que estar cuidando en los diferentes sectores y en las diferentes industrias de esas etiquetas peyorativas que otros hombres crean para demeritar estas conversaciones, estos planes, estas urgencias también de cuidado para con nosotras. No, por ejemplo, en la literatura hablan ahora de la literatura femenina, ¿no? Los temas de los que escriben las mujeres, y muchas veces pasa eso también en el cine, ¿no? Las películas de las mujeres, las cositas y los sentimientos de las mujeres, pasa eso. ¿Cómo darnos a la tarea de crear o de quitar mejor unas categorías que resultan ser peyorativas simbólicamente para nosotras y para nuestros trabajos? ¿Qué hacer ahí? Yo creo justamente que hay una cosa, es que pues por lo menos en el mundo del cine, en el mundo de la literatura también aplica, pero en el mundo del cine hay una cosa muy importante y que es como para mí, digamos que yo también, pues tú sabes, he estado como en el mundo de la literatura, hay una diferencia fundamental, y es que para tú hacer cine, indiscutiblemente e irrefutablemente tú necesitas a un ejército de personas en pro de tu idea y en pro de lo que tú estás creando. Y pues antes éramos las mujeres en pro pues de esas ideas y de esas visiones y de esas narrativas de los hombres. En este momento, pues ya que las mujeres sabemos que podemos llegar a ser directoras, que sabemos que podemos llegar a ser directoras de fotografía, que podemos tener nuestra mirada ahí, es cómo hacemos entonces para que esa mirada que nosotros tenemos, un ejército de personas que están trabajando en mi idea, la comprendan y la asimilen. Entonces ahí hay todavía un trabajo como que seguimos haciendo, porque pues los hombres evidentemente han tenido mucha más oportunidad de poder ejercerlo y de poder transmitirnos eso, pero nosotros ya venimos abriéndonos un camino de, bueno, aquí mi voz también importa,
nosotras no hemos tenido esa pantalla que ustedes hombres sí han tenido, entonces pues digamos que las voces de las mujeres pues es como peyorativamente o no, es que por fin lo estamos teniendo, después de mucho tiempo. Volvamos a la guía, Paula, para contarle a la gente cuál ha sido un poco el balance del sector que ha quedado en este impreso. La Comisión Fílmica de Bogotá, entonces, pues como para que tengan un poco de contexto qué hace la comisión, nosotros somos un programa del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, hermanitos de la Cinemateca de Bogotá, y lo que nos encargamos es, pues digamos que los grandes objetivos que tiene la comisión es posicionar a Bogotá como un destino fílmico y generar las condiciones mínimas y mejores condiciones, digamos, para que las producciones puedan venir a grabar a Bogotá y puedan grabar en Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que se pueda rodar en una ciudad como esta? Y en medio de eso, pues también tenemos unos programas de cualificación al sector. Entonces estamos, digamos que liderando la parada de cuáles son las temáticas a las que tenemos que empezar a ponerle un ojo como industria. Y pues una de ellos fue justamente a raíz del Me Too, a raíz de que muchas mujeres acá se organizaron frente a un montón de casos que salieron a la luz pública, pues decidimos entonces publicar la guía Gritemos Corte, que hace diferencia a que no solo el director grita corte, sino a que cualquier persona en el set puede decir corte a esta práctica, corte a este trato, porque digamos que es muy común. En el mundo audiovisual hay como un dicho que no es nada bueno, que es lo que pasa en el set, se queda en el set. Entonces, como no te lo tomes personal, en medio de este boleo, en medio de este estrés, en medio de este trajín, pues entonces grito va, grito viene. Y es como, pues no, nosotros tenemos que crear entornos laborales, no se nos puede olvidar que sí, estamos haciendo esto por amor al arte y por amor al cine, pero sigue siendo un ejercicio laboral. Y ese ejercicio laboral, pues entonces tenemos que procurar pues que sea amigable, que sea cuidadoso. Entonces decidimos publicar la guía Gritemos Corte, que es una guía de cuidado y prevención de violencias en el entorno laboral audiovisual. El primer capítulo que tenemos es el enfoque mujer, y en esta guía va acompañada de una serie de activaciones que hacemos desde la Comisión Fílmica con las grandes casas productoras, con los grandes canales de televisión, donde la guía viene acompañada de ejercicios prácticos tan bobos como, no sé, por ejemplo, cuando tú entras al set y alguien te dice, uy, ¿cómo se le ve de linda esa falda? Entonces preguntamos a todo el crew, bueno, para ustedes esto ¿es acoso? ¿No es acoso? ¿Está salido de tono? ¿No está salido de tono? ¿Es aceptable? ¿No es aceptable? ¿Quiénes de los técnicos lo han hecho? Entonces es como, ha sido súper fuerte cuando llevamos la guía al ejercicio de la producción, porque muchas personas pues se dan cuenta que hay muchas prácticas que han hecho todos los días que resulta que pueden ser muy incómodas para las mujeres. Claro, seguro, casi siempre. Pues la guía es muy práctica, o sea, de verdad es como una guía que tú puedes implementar muy fácilmente en un rodaje, y pues nada, es un trabajo de largo aliento. Es realmente un instrumento que nos digamos, hemos querido crear para darle, digamos, herramientas a las mujeres, herramientas a los productores, herramientas a los coordinadores de intimidad, que es un nuevo rol que justamente está saliendo dentro de la producción, de poder empezar a prevenir esas violencias, pero sobre todo, y esto es muy importante, nosotras en la Comisión Fílmica como mujeres, que la mayoría en la Comisión Fílmica somos mujeres, consideramos que no puede haber un cambio y una transformación en la industria si no es de la mano con los hombres. Esta guía justamente tiene muchos casos prácticos para implementarse con hombres. No es simplemente yo como mujer te voy a parar y te voy a decir esto me está molestando, porque obvio eso también lo tienes que hacer y tenemos que sentirnos empoderadas de poder hacerlo, pero el gran propósito sería no tener que hacerlo, porque los hombres del sector ya han venido entonces interiorizando con estos ejercicios, pues que estaría bien si se guardan o se reservan el comentario, por ejemplo.
Paula, muchas gracias por hablar con nosotros. Yo creo que es importante que para todos quienes nos escuchan sepan que en el link de descripción de este episodio van a encontrar la consulta digital de esta guía, pero además que en el 8º capítulo, que es el que cierra esta primera entrega, están las líneas de atención de violencias de género, que muchas de estas ya las hemos mencionado en este podcast. Encuentran la línea púrpura, la línea 155, la línea calma, el número de la red jurídica feminista, la línea 122 y porque quiero estar bien. Paula, gracias por hablar con nosotros en De Vital Importancia. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta aquí este episodio de Vital Importancia. Recuerden que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, la edición de Adriana Castellanos y de Cian González. Mi nombre es María Cuestas y si no lo saben todavía, todos los domingos pueden escucharnos en una conversación única, a veces sobre literatura, a veces sobre música, pero casi siempre de literatura. No nos pierdan la pista porque pueden hablar con nosotros a través de todas las redes sociales, porque en todas nos encuentran como @Canal Capital. Gracias por escuchar. Capital Sonora.